Y en otro tema, según las últimas declaraciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de una veeduría que evalúa el Consejo de Participación Transitorio y a la Corte Constitucional avanza. Carlos Rojas está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Carlos, resta ver si la Corte Constitucional, dentro de la fase de seguimiento a su dictamen que selló lo actuado por el transitorio, no determina que a estas alturas, cuando ya está abierta la postulación para quienes quieren integrar esta veeduría, se haya cometido desacato y con ello habría destitución. Fernando Samantha, muy buenos días. Hoy está en los estudios su protagonista, el protagonista de esta polémica, Alenbert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con la ciudadanía y sobre todo agradecer en estos más de 100 días de gestión en el cual estamos construyendo confianza, por fin, con el poder ciudadano. Muy bien. Doctor Vera, dejar abierto el proceso para conformar una veeduría ciudadana que evalúe al transitorio de Julio César Trujillo y a la Corte Constitucional desde 2018 es mantener abierta la pugna política con el más alto tribunal de vigilancia del orden jurídico del país. ¿No es eso mantener el desafío, desafiarlos, doctor? Bueno, mira, muchísimas gracias porque podemos explicar exactamente lo que ha ocurrido, porque sí es lamentable que a lo mejor hay mala información o información que no se ha dado correctamente a la ciudadanía. En este caso, la conformación de la veeduría proviene de una sentencia judicial, una orden constitucional, la cual nosotros, si no la cumplimos, nos destituyen o puede ser sujeto inclusive de la comisión de un delito. Y hay que recordar, y eso quiero ser enfático y conciso, cuando presentaron la solicitud de veeduría, que fue antes de nuestro mandato, de nuestra legislatura, por así decirlo, un cuerpo colegiado, se negó o se solicitó esta veeduría. Cuando nosotros nos sentamos el 16 de mayo, se negó la conformación de esta veeduría. Es decir, fuimos nosotros quienes negamos la conformación de la veeduría. Pero ahí hay un tema que yo no lo tengo muy claro. Cuando usted dice teníamos una decisión que teníamos que acatar si no nos destituían, ¿cuál? La decisión del juez de Montecristi. Exactamente. Pero el juez de Montecristi está por debajo del orden jurídico, pues, doctor, y él no podía contravenir lo que el dictamen de la Constitución, el de la Corte Constitucional de 2009 ya establecía. Él desacata un fallo constitucional y usted termina desacatando con él ese fallo constitucional, Mira, doctor. No existe desacato. Para empezar, para explicarnos, no existe incumplimiento de órdenes cuando se cumple una orden. Esto es simplemente no se puede hacer. Y lo que quería referenciar es que el 12 de mayo se presenta la solicitud de la veeduría, el 16 de mayo la negamos. Pero bueno, pero eso fue por fuera de una acción de protección. No, exacto. Y de ahí la misma ciudadana presenta la acción de protección. Nosotros defendimos la acción de protección, apelamos la decisión judicial. ¿Y qué más quieren que hagamos? Porque ya no es competencia nuestra, sino de la Corte Constitucional el modular esta sentencia. Ellos tienen que decidir si la autotutela o llamada autotutela, y disculpe la ciudadanía por tener que usar términos tan técnicos, pero es importante desmitificar aquello. Es decir, la autotutela, ¿qué significa? Que el propio Consejo no podemos generar de oficio cambios. Pero si la ciudadanía lo hace, pues tenemos que acatarlo. Yo quiero que usted vea un byte que le vamos a poner aquí para que poder seguir la conversación y entender más bien cómo fue la línea de tiempo con la que usted se pronunció. Adelante, por favor. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Bien, doctor Vera, yo lo que puedo establecer con esa declaración es que usted se sube en el carro del fallo del juez de Montecristi de manera inmediata, le pone una carga política que para un presidente del Consejo de Participación está de más porque usted representa una institución, no una corriente política. Exactamente. Y ahora usted dice, no me quedaba otra razón. Yo creo que usted sí tenía que haber hecho... haber tomado distancia de ese fallo y antes de emitir esa declaración y antes de abrir las puertas del Consejo de Participación Ciudadana a esa veeduría, haber en todo caso apelado a la decisión del juez como correspondía nuevamente y haberle en todo caso hasta pedido a la Corte Constitucional un criterio. Usted actuó al revés, doctor. No, de hecho, gracias también por poder aclarar esta situación. Sí se apeló la decisión del juez de Manabí,
Cuando estoy hablando en esa rueda de prensa... La que apeló es la Procuraduría. Usted no apeló todavía. Hicimos una defensa conjunta. Cuando en derecho se hace defensa conjunta, y es lógico. Pero lideró la Procuraduría, No, al revés. Nosotros hemos sido lo que hemos liderado. Y no solo esta acción de protección, todas las acciones de protección que se han dado en contra del Consejo de Participación. Hemos sido los primeros críticos, lo hemos anunciado desde mayo, hemos solicitado a la Corte un montón de veces, modulen sobre todo, porque las acciones de protección afectan muchas veces a los concursos. ¿Y cómo tomamos, entonces, cómo le tomamos nota a la carga política con la que usted interpreta el fallo judicial y pide invitar a la gente a que prácticamente se monte en el carro de desconocer todo lo que hizo la Corte Constitucional de 2018? Mire, gracias por aclararlo. Hecho que hasta gente del propio correísmo le ha cuestionado. Mire, bueno, ahí no sé, que cada quien responde por sus dichos. Lo importante es que la semana pasada existieron 3 fallos judiciales. Y eso no lo han dicho la ciudadanía. Cuando me refiero a la revisión de los actos atroces, y uso esa palabra porque degeneró en una desinstitucionalización del Estado, me refiero al proceso de Nubia Villasís, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, que el día lunes, en un proceso en el contencioso administrativo en Guayaquil, ella reconoció que la consulta popular del 2018 no tiene y no tuvo dictamen constitucional. Esa es una posición personal suya, no la posición de Estado y la posición del Consejo de Participación. Yo sí, pero me refiero a la carga política que usted le pone a la declaración. Lo dijo Nubia Villasís en un proceso en el contencioso administrativo. No estaba hablando de la decisión de Manaví. Lo que quiere es que le indemnicen. Bueno, ese es un interés personal, pero ella actuó como actuó en el Consejo Nacional Electoral. Y más allá de ese tema, doctor Vera, no me parece, o sea, eso no sustenta la carga política con la que usted interpreta cuando usted representa a una institución del Estado. Disculpe. No representa a Allen Berbera. Eso es completamente respetable y de hecho lo suscribo. Mis temas personales, y ojo, yo he sido un gran crítico y tengo libros escritos, artículos internacionales respecto a lo que sucedió de la consulta popular 2018, respecto a la actuación del transitorio. Esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Porque simplemente hemos decidido cumplir una orden judicial. Tuvimos 2 procesos la semana pasada que parece que han montado la información. El uno, el Nubia Villasís diciendo no existió dictamen constitucional. Segundo, la sentencia del juez de Manaví que específicamente dice, oigan, hagan una veeduría. Nosotros, primero la negamos, segundo la apelamos. Ahora cuando esta decisión se tomó, según la del juez de Manaví, volvamos al tema juez de Manaví, nuestro reglamento específicamente dice que cuando las veedurías son ciudadanas, el Pleno no tiene por qué conocerlas. Sí, pero... ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando hicimos de oficio la veeduría para la revisión de los decretos leyes de presidente Lazo? Pero, doctor Allen Berbera, una veeduría tiene un enfoque preciso, que es ver si se han vulnerado derechos colectivos. La decisión de la Corte Constitucional, que fue blindada con el dictamen de 2019, no vulnera derechos colectivos. Está clara la extralimitación del juez de Manaví y me parece que el Consejo de Participación Ciudadana debió asesorarle a usted de que no tenían que acatar ese fallo, sino entender que había un fallo superior, que es el que, según el 424 y según el 440 de la Constitución, mantiene la supremacía del orden jurídico, porque si no, todos los jueces van a hacer lo que les da la gana, pues, doctor. El problema, discúlpeme, es que todos los jueces hacen lo que da la gana. Por eso. Y justamente... Pero usted está por encima de un juez. Para empezar, hay que volver a algo. Usted sabe que es una veeduría. La ciudadanía sabe que es una veeduría. Y esto es grave, porque muchas personas no conocen que es una veeduría. Veeduría es un mecanismo de control de transparencia. Pero para temas que no son constitucionales, sino temas de derechos colectivos. Estamos hablando del poder ciudadano, de la capacidad que tiene cada uno de los ecuatorianos, las ecuatorianas que nos ven, de poder fiscalizar al poder público, según el artículo 104. Pero son temas ordinarios, no temas de la Constitución. Las veedurías y los observatorios se pueden hacer sobre cualquier tema de interés público. Doctor, ¿cuál es el interés de esta persona que pone esta demanda cuando detrás de eso hay un 67% de la gente que el 2018 autorizó al Estado a reformar todo el proceso de transición y a la creación de este Consejo Transitorio? Ahí también hay un poder ciudadano detrás de eso. Por supuesto. Estamos poniendo por encima el de una persona que puede tener quizás A o B interés político particular frente al de todo el país, pues, doctor. Mire, lo importante aquí es, y creo que el debate se debería centrar en la capacidad de fiscalización social que tiene según el 204, que establece que el pueblo es el primer mandante y fiscalizador del poder público. Es por eso que, en primer lugar, no podemos... Y hago un ejemplo sencillísimo. Mañana un funcionario lo destituyen, presenta una acción de protección, la gana, lo reincorporamos.
esto no es decisión del Pleno. Y yo no puedo... Pero hay un dictamen del 2019 que blinda lo que precisamente esa ciudadana a través de esa comisión ciudadana quiere bypasearse. Vamos a ello, porque yo no puedo poner impedimentos jurídicos ninguno a la decisión de un juez. Ya tenemos, este enero del 2023, ¿qué ocurrió? Destituyeron a todo el Consejo de Participación. ¿Por qué? Por incumplir una orden constitucional. Pero la Corte. Pues, un año y medio. Exacto. Orden de la Corte, no orden de un juez. Por eso, nosotros no podemos estar sujetos. Y siempre lo digo, o sea, si no cumplimos, nos quieren destituir. Y si cumplimos ahora, también nos quieren destituir. Lo que tenemos que ser serios en el Ecuador y definir finalmente, y por eso agradecemos también la consulta, no de la Corte Constitucional, ojo, de la Secretaría Técnica. Ahora, doctor, un juez a usted no le puede destituir. El que sí le puede destituir es la Corte Constitucional. No, discúlpame, sí me puede. Cualquier juez constitucional tiene solicitud, tiene capacidad... Juez, pero él no es un juez constitucional. No, la ley es clara. La ley es clara. La Constitución establece y el apercibimiento de destitución puede ser bajo el incumplimiento de doctor, cualquier... Y le digo, no es preciso que usted más bien dé de baja esa veeduría, porque si usted mantiene en adelante esa veeduría, puede usted caer en una acción administrativa que sí puede ser sujeta de desacato por parte de la Corte Constitucional. Al revés. Pueden destituir a usted, doctor. Yo no puedo dar marcha atrás en algo que no ha avanzado. No podemos deshacer, porque simplemente nos dé la gana, porque interpretemos así hacerlo, un derecho ciudadano. Insisto, el 23 de enero se destituyó a todo el Consejo de Participación. ¿Por qué? Por no haber cumplido una decisión porque la Corte Constitucional dio una orden, una orden de que nombren al presidente de la Judicatura y se dilató. ¿Pero provenía de dónde? ¿Provenía de dónde? Pero porque ya hubo un auto de la Corte Constitucional. Pero provenía de una decisión constitucional. Entonces, tenemos que ser responsables en aquello. Y tanto así que, mire, que frente a la solicitud de información, quizás de la Secretaría Técnica, el día lunes en la noche. Imagínense, 24 horas para responder a aquello. Cuando perfectamente la Corte Constitucional, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, podía agarrar esta sentencia y podía interpretarla. Solo quiero creo que vamos finalizando. Mire, en la respuesta que nosotros o presentamos, le decimos a la Corte Constitucional, señores, pero eso es posterior a las declaraciones que usted dio. Eso es posterior a la carga política con la que usted responde, eso fue el martes a las 4 o 5 de la tarde. Usted la semana pasada es que habla y dice, vengan todos esta sentencia tiene más de 10 días. La semana pasada no ocurrió nada. Y nosotros lo que tenemos que hacer... el lunes de la semana pasada, del 4 al 11 anunciamos que se abre la veeduría y punto. Por si acaso, sigue abierta y no tengo mecanismo jurídico, a mí lo que me preocupa, ninguno para cerrarlo. Me preocupa dos cosas. Voy con la primera. Me preocupa que usted le haya dado prelación a la decisión de un juez, sabiendo que el dictamen 2019 de la Corte Constitucional tiene mayor relevancia. Y ahí se está usted exponiendo a una eventual decisión de destitución por desacato. Mire, eso por si acaso no consta en nuestro ordenamiento jurídico. No es que porque un juez es de un pueblo y dicta una provincia. Pero hay un tema blindado en el 2019 de la Corte y el Pleno Constitucional. decide. La propia Corte Constitucional ha reiterado en decenas de sentencias que toda sentencia constitucional tiene rango. La única diferencia es cuando son interpretativas. En este caso, la sentencia interpretativa que establece que solo la autotutela, es decir, yo no puedo revisar de oficio lo que hizo el Consejo, pero el Consejo, no la ciudadanía. Y el tema en este caso es que la ciudadanía lo ha activado. Doctor Vera, ¿hay en Allen Berbera una única agenda de trabajo vinculada exclusivamente a los intereses del correísmo, cambiar a todos los organismos de control, invalidar el trabajo de la transición de 2018, revisar los juicios pendientes? Mire, yo creo que ese es el último recurso siempre que destapamos todas las mentiras, ir a supuestamente la agenda política. Nuestra agenda en el Consejo de Participación son más de 6 millones de ciudadanos participando en rendición de cuentas. Son más de 12 audiencias públicas que las hemos realizado. Son más de 100 veedurías conformadas solo en 100 días. Son más de 50 ámbitos territoriales en que hemos podido estar de cerca. Esa es la agenda del Consejo. La agenda del Consejo es por fin darle a la ciudadanía un contralor
que no tiene hace más de 5 años. Esa agenda que estamos avanzando de acuerdo, pero, en la decisión que nunca se ha hecho. 3 concursos públicos que por fin lo vamos a entregar. Pero esa agenda que usted reivindica ha sido cuestionada hasta por sus propios compañeros dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tal es así que la vicepresidenta del organismo tomó distancia de cómo se manejó el caso de esta veeduría y ha dicho que prácticamente ustedes están teniendo una posición muy particular que incluso podría generarle ruido al Tribunal Contencioso Electoral, doctor Vera, porque los 4 consejeros que están ahorita en la mira son quienes también están siendo revisados por el Tribunal Contencioso Electoral por haber hecho campaña bajo la tutela del correísmo, pues, doctor. Mire, ese es otro relato que es falso. Y mire, ya tenemos casi 3 meses y pico y ya estamos muy acostumbrados también, ¿no? Porque siempre se inventan un relato falso. Primero, que queríamos destituir a la Fiscalía. ¿En qué quedó? En nada, porque era mentira. En este caso no se ha generado bajo ninguna circunstancia. Los discursos que ustedes han emitido son discursos reales donde ha habido una animadversión contra la fiscal, animadversión contra el trabajo de Trujillo, animadversión contra la Corte Constitucional, y esa carga política es la que le ha puesto usted al borde de una posible destitución, doctor. No, jamás. Primero, no existe la posibilidad de una destitución. No ha existido. ¿Está seguro que la Corte no la va a destituir? Por supuesto, no existe infracción ninguna. En este caso, y sobre todo, para ir cerrando las ideas, sí, porque me tengo que ir. No ha existido en ningún momento, primero, intencionalidad, porque lo he defendido desde siempre. Nosotros no tenemos competencia sancionatoria. La ley no nos da esa facultad. Y lo que ha hecho la Corte Constitucional, en este caso específico, debería haber consultado, como lo hemos hecho. Nosotros le dimos en este momento. Gracias. Señores, cumplimos o no la sentencia y sobre todo vamos a seguir trabajando por la ciudadanía. Alex Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias.